Bienvenidos chicos de tercero de secundaria a su curso de razonamiento verbal o habilidad verbal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de inclusión, de completar. A ver, un texto tiene elementos, tiene partes, tiene una estructura, ¿no? Como hemos hablado en plan de redacción. Y estas partes y estos elementos aportan para la idea general, ¿no? Y mucho más cuando es el tema monográfico y de tesis o de ensayo, ¿no? Porque de verdad que es una tesis, es un ensayo. Entonces, cuando tú quieres proponer algo, quieres responder algo sobre un cuestionamiento, sobre una pregunta en general, tú tienes que tener ciertos elementos, ¿no? Que contestar o que aportar, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, un ejemplo, si en un texto encuentras el tema de las consecuencias, ¿no? Desarrollas o necesitas, por supuesto, la presentación de la definición de este elemento que trae unas consecuencias y mucho más que no se encuentren las causas, ¿no? Ahora, si presentas causas en esos elementos, es necesario también que presentes consecuencias, ¿no? de este desarrollo. Entonces, así como ves en la imagen, uno, así mentalmente, en este caso con la mano, para completar este cuadrado, tiene que poner el elemento que falta, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre eso netamente, chicos de tercero de secundaria, RV, su profesor Jorge Luis Sandoval. El tema de hoy es inclusión de enunciados. Ok, en primer lugar, en definición, ¿qué tipo de ejercicio es? ¿Qué cosa quiere medir? Primero, la capacidad del alumno, ¿no? ¿Para qué? Para tener una visión integral, lo que he dicho, ¿no? La estructura, para ver qué tanto manejas lo que podría hacerse armado de textos, y en este caso es qué tanto textos has leído, porque netamente uno tiene una visión general con la lectura netamente de los textos, ¿no? Para saber afrontar el texto cuando estás leyendo y saber posiblemente qué elementos va a contener, como definición, etimológico, causas, consecuencias, ejemplificaciones, ¿no? Y todo este desarrollo en los tipos de textos diferentes que hay, por supuesto, ¿no? En una nota, cosa es el expositivo, otra cosa es el científico, ¿no? Entonces eso es lo que queremos ver con este tipo de ejemplos, ¿no? Darnos cuenta cuál es la visión integral que tiene un alumno o un lector en este caso para desarrollar o para enfocar un texto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? La metacognitiva, ¿no? La identificación del enunciado, ¿ok? Que al integrarse en el conjunto completa de manera coherente y lógica el texto, ¿no? En general, es lo que queremos, ¿no? Ver cómo uno arma un texto antes de escribir. Igual se da cuando encuentras un texto que le falta un elemento y que tienes que tú elegir entre alternativas para completar armatoste, ¿no? Que es una estructura textual, ¿no? Para tal fin se necesita una lectura comprensiva y prospectiva. A ver, comprensiva básico, ¿no? El tema de poder comprender por dónde va el tema, y prospectiva es que sea anticipadora. A ver, esto se da netamente, esta cualidad, la prospectiva se da con la capacidad no solamente de que te guste la lectura, sino que leas regular además. No que seas claro al leer, sino que esa claridad, entre comillas, es en la palabra, ¿no? O esa claridad tiene que llegar con el tema de los ejercicios visual. Y el ejercicio visual es, por supuesto, es leer. Entonces, si tú lees bastante o lees mucho, mientras vas leyendo un texto nuevo, posiblemente tu cabeza, o tu cabeza funciona de verdad así, va armando y va identificando los elementos que van a venir a continuación. Entonces, si tú tienes esta capacidad y vas a tener viendo los elementos que vienen a continuación, vas a darte cuenta que hay un bache o que hay un vacío cuando un elemento falta, ¿no? Bueno, criterios de resolución existen, ¿no? El primero es la coherencia lógica. Aunque el texto le falte una oración o enunciado, igual es posible entender de qué está que se habla, ¿no? En este sentido, puedes descartar las alternativas que se alejan del tema. A ver, de todos los enunciados que se presenten, vas a poder identificar el tema, ¿ok? Entonces va a haber un vacío, por supuesto, un elemento que falte, pero tú con las alternativas que te den, vas a darte cuenta, después de identificar cuál es el tema y cuál es el marco, y este marco es el que da la coherencia lógica, por supuesto,
para que no se salga de este cuadro, es la coherencia lógica de todos los enunciados, y te vas a dar cuenta cuáles de las alternativas que te dan el enunciado que completa, ¿no? Completa. En este sentido puedes descartar las alternativas que se alejan del tema, ya lo hemos dicho, que no guardan relación con él, que son inconexas. O sea, si te das cuenta, haces lo que hemos hecho en el tema de eliminaciones de oraciones. ¿Yo claro? Solamente que sería al revés. ¿Cómo es eso? En eliminación de oraciones, tú en los enunciados que se te presentan, tú tienes que elegir una que se elimine, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? En este caso, en tus alternativas, tú vas a buscar una que sí tenga que ver. O sea, es al revés netamente. Entonces te vas a dar cuenta que las alternativas van a presentar redundancia, algunas van a presentar incoherencia, algunas va a ser inoportunas, algunas, pero una de ellas no, una de ellas va a calar dentro del texto, ¿no? Entonces ahí va a estar dentro de la coherencia lógica. Ok, el segundo criterio de resolución es la conexión por referencia interna. Bueno, ahí está la misma palabra, lo dice, ¿no? Conexión, que tiene que ver con el tema de los conectores. Conectores y palabras que dan referencia a conceptos ya mencionados son actualmente necesarios para identificar el enunciado que debe agregarse. ¿Okay? Hay conectores, por supuesto, ¿no? Entonces, los conectores, como creo de consecuencia, puede ser entonces, y cuando falta la causa, por motivos de. Entonces, estos tipos de conectores te va a indicar también que este enunciado puede calar con los otros enunciados y que aman una estructura, ¿no? Acuérdense que del tema de, sobre todo en el tema de párrafos, los conectores son muy importantes para seguir la hilación de los textos, ¿no? Y mucho más en los textos narrativos y de historia y de literatura, ¿no? ¿Qué otro criterio tenemos? Tenemos dos criterios más y el tercero es la sucesión y enumeración. Ok, acá tiene que ver con el tema de ordenar, ¿no? El ordenamiento que tienen que tener tus enunciados. En algunos ejemplos está de manera ordenada como estructura, y el vacío puede ser el 2, el 3, hasta el primero, ¿no? Por supuesto, o el 4, o el 5, pero como están presentados los enunciados están bien. Ahora, ¿qué pasa cuando están desordenados esos enunciados? Por supuesto, tiene que haber una sucesión y enumeración. Entonces, lo que tú tienes que hacer es identificar qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, y eso se da con el tema de plan de redacción en estructura, ¿no? Definición, proceso etimológico, si hay, si existiere. Entonces tiene que ver con el tema de la introducción en el cuerpo, causas, consecuencias, ejemplificaciones, ¿no? A veces van los ejemplos dentro del cuerpo, y en conclusión, bueno, son conclusiones, consejos, metodología, final. Entonces esta estructura básica es introducción, cuerpo y final, ¿no? Y cierre, tienes que darse. Entonces esta manera también, cuando te van dando los enunciados, tú tienes que en tu cabeza o con un lápiz ir al costado estructurando el texto, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta que hay un vacío, y dentro de las posibilidades te vas a dar cuenta que una de ellas encaja con esa ubicación, con la tercera, segunda o primera ubicación que faltase, ¿no? Después de tu ordenamiento. Debes estar atento a todas las posibles enumeraciones, eso es importante. Las puedes identificar por comas sucesivas o por conectores que enumeran, ¿no? Como le he dicho, primero, segundo, tercero y cuarto. El último criterio es el factor procedimental. Veamos acá. Si a pesar de haber usado el factor lógico hay más de una posibilidad, muy bien, acá es interesante, entonces sigue los siguientes: contradicción, inconexión y redundancia. Lo que he dicho, ¿no? En la primera, que es para desarrollar el marco, si lo quieres hacer al revés, es este factor. Entonces tú vas a darte cuenta que hay alternativas que se oponen al texto. Entonces si hay un no en contrario, ya saben que cuando hablamos de oponerse al texto estamos hablando que es la oposición de la postura o lo que verifica como sí o como no el autor. Y no, acá no importa, la verdad, el tema de lo que tú pienses, porque si te presentan un texto católico y en alternativas y en la postura del que ha escrito el texto dice que la Iglesia Católica, un ejemplo, debe ser incendiada y debe ser desterrada totalmente del mundo, y falta un elemento, y en los elementos dice lo contrario, o mejor dicho, postula lo contrario esta alternativa, no la vas a elegir porque tú creas que esa alternativa tiene razón en tu postura, ¿no? No, está en contradicción al texto. Entonces por eso te digo, acá lamentablemente, aunque uno quisiera opinar en todo, ¿no? Tienes que
encontrar la temática y la postura del autor, y sobre eso tienes que ver las alternativas, ¿no? Aunque no te gusten, por supuesto, lo que diga el autor. Dentro de los factores procedimentales, además de la contradicción, está la inconexión. Bueno, eso es fácil, ¿no? Cuando no guarda sentido con nada del texto, se va, adiós. Y la redundancia, ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando presenta parte del texto en unos enunciados, pero dice mucho menos, también se va. Entonces, si te das cuenta, todo este proceso que estamos viendo es para que te des cuenta cómo se desarrolla una estructura de texto, y que de una u otra manera las oraciones eliminadas, esta cuestión es que estamos haciendo el día de hoy, que es encontrar enunciados que faltan, sirve para desarrollar todo un texto en general, que podría ser una monografía, una tesis, o un texto pequeño también de 1000 o 2000 palabras sobre un tema en específico, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esos son los puntos que vemos, los criterios que vemos para elegir el enunciado que faltan. Bueno, vamos a verificar el aprendizaje. Ya saben que esta parte tiene que ir al cuadernito. Veamos. Señala el enunciado que completa adecuadamente el párrafo del texto. A ver, vamos a ver. Son 4 enunciados, falta uno doble. Embarcaciones que utilizaban velas y que dependían del viento para navegar. Ok. ¿Qué embarcaciones? Acá tienes que preguntar, ¿no? ¿Qué? Muy bien. Ya, está diciendo qué cosas eran. Muy bien. Veamos. Del tema, porque no hay tema acá, el título del tema. Alcanzaban velocidades superiores a 25 km por hora. Bueno, este objeto alcanzaban tanto. A partir de 1850 empezaron a declinar ante las embarcaciones de vapor. Perdieron su valor. ¿Ok? Si te das cuenta, muy bien. Veamos. Cubrieron rutas entre China, la costa de Estados Unidos. ¿Es una especificación? Sí, está interesante, podría ser. Buques de guerra que disparan torpedos. No se sabe netamente cuáles. Entonces, esta podría no irse. Yo lo descartaría de inmediato. Que ayudan a que todo pueda recubrir la embarcación. Y es algo muy específico, no es como característica general de lo que desarrolla, ¿no? Rompiendo olas y hielo, esto está inconectada, semejando a que se puede volar debido a la velocidad, menos, ¿no? Es una alternancia. Pareciera que fuera la A. Veamos la resolución, cómo se plantea, ¿ya? El tema de ejercicio de las embarcaciones que atisiban velas, lo han dicho en la primera, ¿no? Utilizan velas. Por lo tanto, el enunciado no puede ser buques de guerra, por supuesto, no usaban velas, ¿no? Que ayudan al todo a recubrir embarcación, mentira, ¿no? El desarrollo de velas no cubren todo. Acá tiene que ver un concepto también de cultura un poco, ¿no? Rompiendo olas y hielos, no pueden romper olas, ¿no? Una vela. Semejando a que puede volar, menos, ¿no? Es un tema ya imaginario, extraoficial. Y tiene que ver, por supuesto, con el tema de lo que cubren de los espacios, ¿no? Entonces la respuesta ahí es netamente la A. Ahora veamos con la otro ejercicio antes de ir al tema de para casa. 1. Pica la cebolla con el ajo. 2. Calienta la olla con un poco de aceite. Son instrucciones, si te das cuenta. Vierte el aderezo con la cebolla y el ajo. Instrucciones. Finalmente echa el arroz y espera su cocción. Okay. Está hablando, si te das cuenta, cómo desarrollar un plato, ¿no? A ver, echa la carne con medio litro de agua. También parece, ¿no? Vierte los fideos entre fino, delgado y corbatita. Puede ser. Incorpora el charqui para darle sazón. Incorporar, quiere decir que vuelva, ¿no? Esto no. El culantro con ají criollo está inconectado. Vierte chicha de jora para el punto final. Finalmente, si te das cuenta dice finalmente, entonces la S dice para el punto final, eso ya descarta, ¿no? Porque están en una contradicción, usan los mismos términos en una inclinación, entonces se va. El culantro ají no tiene conexión, adiós. Incorpora charqui para darle sazón, incorpora nuevamente, no. Vierte los fideos podría ser la B y la A, veamos. El tema del ejercicio es como cocinar, por tanto la enunciado completa mejor el texto es echa la carne con medio litro de agua, porque después dice que finalmente eches el arroz con su cocción. Entonces la respuesta ahí es netamente la A nuevamente, ¿no? Bueno, chicos, y para el tema para la casa, ya saben que es el Word con 3 pre 1 pre 2 práctica 12, y el tema del proyecto, ya saben que tienen que hacer su concepto, su mapa conceptual del tema, que es la inclusión de un enunciado, ¿sí? En el cuaderno me mandan una foto, así como en las últimas clases. Por favor, cuídense, no salgan de casa.